Si tienes iPhone, tienes de forma nativa la aplicación Atajos o Shortcuts en inglés. Y ya te avanzo que para mí es la aplicación más completa y versátil que tienes en tu iPhone. Es una herramienta de automatización que lo que te va a permitir es crear secuencias personalizadas de acciones para realizar tareas específicas con solo tocar un botón o usar un comando de voz, en nuestro caso Siri. En resumen, te va a permitir agilizar y simplificar ciertas acciones en tus dispositivos de iOS. Porque sí, no solamente es una aplicación que vas a tener en tu iPhone, también la tienes disponible en tu iPad, en tu MacBook e incluso en tu Apple Watch. Pero, ¿qué tipo de acciones puedo conseguir utilizando atajos? Automatización de tareas repetitivas. Si cada día pones los mismos recordatorios en la aplicación Recordatorios de tu iPhone, puedes crear un atajo para simplificar este proceso. O yo qué sé, si cada día pones la misma alarma o el mismo temporizador, puedes también crear otro atajo para ello. Integración con aplicaciones de terceros. Atajos es compatible con prácticamente todas las aplicaciones que tienes instaladas en tu iPhone. Recuerda que cada vez que diga iPhone, también es válido para iPad o MacBook. Lo dicho, Atajos es compatible con prácticamente todas las aplicaciones que tengas instaladas. Hay algunas que no, pero bueno, siempre hay excepciones. Por ejemplo, el atajo que siempre te he enseñado de Cape. Cape es una aplicación de terceros que tú simplemente tienes que instalar en tu iPhone y luego, a partir de ahí, crear los atajos. Comandos de voz personalizados. Aunque yo esto no lo utilice porque prácticamente Siri la tengo incluso desactivada, hay mucha gente que me seguís que sí que utilizáis Siri a diario. Por lo tanto, que sepáis que podéis crear ciertos atajos y personalizar el comando de voz. Esto lo que te permite es que tú le puedas pedir a Siri con las palabras que tú antes hayas definido para ese atajo aquella acción que necesites que realice. Acceso a funciones avanzadas del sistema. Con atajos vas a poder tener acceso a ciertas funciones que yo al menos no soy capaz de encontrar en los ajustes, por ejemplo, de tu dispositivo. Te pongo un caso que revisamos en el canal y es que la opción de reiniciar el iPhone, no sé si lo sabías, pero tu iPhone se puede reiniciar, que no apagar, solo se puede encontrar esta función dentro de atajos. Gestión de información. Creo que esto es lo que más se ve en redes sociales, ya que podemos crear ciertos atajos para obtener información rápidamente como el pronóstico del tiempo, direcciones, traducciones, sin tener que abrir múltiples aplicaciones. Así que, como ves, Atajos es una aplicación mega versátil que te permite personalizar a la vez que optimizas la forma en la que tú interactúas con tu iPhone, automatizando tareas comunes y facilitando la realización de acciones específicas. Mira, si ya tienes claro qué acción quieres que realice tu atajo, puedes ir directamente a crearlo tú mismo. Pero yo lo que te recomiendo es que vayas al apartado de galería, porque bueno, no sé si lo sabes, pero en este apartado de galería tienes un catálogo bastante grande con atajos que ya te recomienda tu propio dispositivo y que puedes utilizar o bien para inspirarte para crear los tuyos, que es un poco lo que veremos en el vídeo de hoy, o si ya hay alguno, por ejemplo este, que te encaja con lo que estabas buscando, pues puedes añadirlo directamente a tus propios atajos. Más adelante podrás configurarlo en el caso de que lo quieras adaptar un poquito más a tus necesidades, o bien, si lo prefieres, lo puedes dejar de fábrica. Voy a enseñarte qué atajos tengo yo en mi iPhone a día de hoy, a pesar de que, bueno, ya sabes que a mí me encanta ir descubriendo nuevos atajos e irlos implementando en mis rutinas. Antes de enseñarte el primer atajo, déjame que te diga que vas a tener todos los atajos en la descripción, por si quisieras también tenerlos tú, pues obviamente puedas instalarlos sin problema. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con el primero. Para el primero necesitáis la aplicación Strong y es un atajo que llevo enseñándote meses en el canal porque es que no lo he borrado. Lo he ido moviendo de pantalla en pantalla, pero no lo he borrado nunca porque me va súper bien. Lo tengo en la parte inferior de mi iPhone para tenerlo siempre accesible y lo único que tengo que hacer cuando llego al gimnasio y empiezo un entrenamiento es hacer clic en, yo le he llamado Start Workout, pero podéis llamarle como queráis. Hacemos clic y de esta manera nos abriría ya directamente un entrenamiento. Y a su vez, en el Apple Watch también se me ha iniciado ese entrenamiento. A partir de aquí ya sabéis cómo funciona la aplicación Strong y si no, os invito a que veáis otros vídeos del canal. En este vídeo tampoco me voy a centrar mucho en su funcionamiento, pero básicamente aquí podríamos ir añadiendo los ejercicios que vayamos haciendo en el gimnasio. Obviamente, como os he dicho al principio, los atajos
se tienen que adaptar un poco al ritmo de vuestra vida y sobre todo a las acciones que vosotros realicéis. Yo en mi caso voy al gimnasio y en mi caso me funciona muy bien tener este atajo creado. Si no es tu caso, vamos a pasar al siguiente atajo. Los siguientes 3 atajos, y ya deja de contar porque no tengo ninguno más ahora mismo activo, son estos 3 que tengo justo debajo de este calendario. El primero de todos vamos a dejarlo para el último porque es un poquito más complejo que el resto, pero los demás, si habéis seguido el canal, los conocéis de sobras. Por una parte tendríamos el de nuevo recordatorio, y este atajo me va muy bien primero tenerlo en la pantalla principal. Ya sabéis que tengo 2 pantallas, es un atajo que utilizo bastante a la hora de ir rápida, como el siguiente que te enseñaré también de nueva idea, ahora hablaremos sobre él. Cuando hago clic, automáticamente me pregunta que qué quiero añadir en la aplicación recordatorios nativa de tu iPhone. No hace falta que descargues ninguna aplicación de terceros para ello. Imaginemos que queremos añadir, pues por ejemplo, regar las plantas. Cuando confirmamos este recordatorio, nos pregunta en qué lista que tenemos ya creada queremos añadirlo. Como es algo de la casa, vamos a añadirlo en casa, que por cierto es una lista compartida con Albert. Añadimos el recordatorio en casa, y si ahora yo, por ejemplo, quisiera marcar una prioridad o una fecha, deberíamos añadir un aviso, pero en este caso le decimos ningún aviso y se acabó. Aquí se acaba el atajo, no tenemos ni confirmación ni ninguna pantalla que nos produzca ruido visual. Os voy a enseñar que funciona, ¿vale? Estamos dentro de la aplicación recordatorios y ahora deberíamos ir a nuestra lista compartida casa, pero como ves se nos ha añadido el regar las plantas que hemos marcado antes. El siguiente atajo también tiene mucho que ver con una aplicación nativa, como ya te he dicho antes, la aplicación Notas. Una aplicación que utilizo prácticamente todos los días, pero está más enfocada, en mi caso, a esas notas rápidas que tengo que tomar, por ejemplo, en el metro, en el autobús, cuando tengo una idea nueva, por ejemplo, para grabar un vídeo de YouTube. Simplemente haciendo clic, la pregunta es, pues, ¿qué quiero añadir en la nota? Recordad siempre que la primera línea es el título y después ya sería el cuerpo. Añadiríamos el jajajaja, ahora mismo escrito rápidamente, y cuando hacemos OK, ya está. Finaliza. No me pregunta ni dónde la quiero guardar ni nada, porque la tengo vinculada, como antes te decía, a una carpeta específica de notas. No te preocupes, ahora entraremos dentro del atajo para enseñarte las entrañas, porque para mí es la mejor manera de aprender algo, ¿no? Entender cómo funciona antes. Y por último, vamos con el último atajo que tengo ahora mismo, que lo estoy aplicando desde hace una semanita y por eso ha cambiado un poquito la estética del iPhone otra vez. Si lo recuerdas, hace unos vídeos atrás, bastantes vídeos atrás, te comenté que en el botón lateral me había aplicado el desconectar, que yo siempre digo, ¿no?, de las redes sociales con Cape, el atajo que hablábamos al principio de este vídeo. Pues bien, yo os conté que lo que me habría gustado es poder conseguir un temporizador que me cronometre, por así decirlo, el tiempo que puedo pasar dentro de las redes sociales para ser más consciente o tener ese uso consciente que intento aplicar en mis días de las redes sociales o de la vida digital. Entonces, estuve buscando la manera más óptima para poder crearlo y me fue imposible. Pero uno de vosotros, y desde aquí te doy las gracias infinitas porque me va muy bien, lo he tenido que modificar, obviamente, y por eso lo voy a compartir, pero de verdad, escríbeme por Instagram otra vez, te lo agradecería porque he perdido tu chat, pero de verdad, me lo descargué, me lo instalé y me ha ido súper bien y os lo voy a recomendar, y ahora sí te voy a enseñar cómo funciona. Cuando yo le hago clic en la lunita te voy a enseñar que ahora mismo no tengo redes sociales en mi teléfono, y ese, como te digo, si viste el vídeo anterior, me estoy intentando acostumbrar a no tener redes sociales y entrar en ellas cuando sea necesario, no al contrario de tenerlas siempre a la vista y tener que bloquearlas cuando sea necesario. No, lo he girado, lo he invertido, lo único que tenía que hacer era siempre tenerlas bloqueadas y que el atajo me permitiera entrar. Así que cuando yo le doy a la lunita, lo primero que me pregunta es cuántos minutos quiero tener acceso a las redes sociales. Yo, por ejemplo, le voy a decir 1 para que no estemos aquí muchísimo rato, y entonces me dice, ok, confirmado, ¿no? Tienes 1 minuto para usar las redes sociales. Esto lo he modificado un poquito, ya me perdonas si eres tú quien me lo ha enviado. Cuando decimos OK, en el momento que yo digo OK, aquí se va a activar, ¿lo ves?, un temporizador. Esta línea verde, este circulito, va a ir moviéndose, aunque no se aprecie visualmente ahora mismo, pero se va moviendo hasta que llegue al minuto. Y ahora sí, cuando yo busco Instagram, tengo acceso a Instagram. Estamos viendo ahora a Alex Gibert, estamos viendo este reel, y cuando pase el minuto, que por aquí ya vamos viendo cómo va avanzando, lo que va a hacer es cerrármelo automáticamente. No me va a dar opción, o sea, se cierra automáticamente. Te prometo
que esto me ha ayudado un montón a regularme el tiempo que paso en las redes sociales. Y no es ninguna broma, porque al final lo que estamos haciendo es cortármelo directamente. Así que si tú también necesitas una desintoxicación, ¿lo veis? Desapareció y ahora se ha vuelto a poner el modo no molestar porque lo tengo asociado así, y ahora si vengo aquí a las aplicaciones y busco Instagram vuelve a no existir. Así que ahora sí vamos a ver esas entrañas y te voy a enseñar a crear uno tú mismo. Ya sabes que yo soy una friki absoluta de tenerlo todo organizado por carpetas y los atajos no iban a ser menos. Así que estas son mis carpetas que tengo creadas y como verás tengo atajos desde el iPad, el MacBook, el botón de acción en caso de que algún día quiera volver a tener atajos en el botón de acción y obviamente para iPhone. Y aquí son los 4 que te he enseñado antes. Si hacemos clic en los 3 puntitos entramos dentro del atajo donde vamos a poder configurarlo o mejor dicho en este caso cambiar aquellos parámetros que necesites para que se adapte a tus necesidades. Pero también decirte que si no le das a los 3 puntitos y haces clic directamente, empieza el atajo, ¿vale? Antes de entrar en él, déjame que te enseñe un poco la interfaz y es que también podemos seleccionarlos para trasladarlos a otra carpeta o directamente borrarlos en bloque. Para crear uno nuevo deberíamos darle al más, pero el tutorial de crear uno nuevo lo dejamos para más adelante. Ahora sí vamos a entrar en Start Workout o empezar entrenamiento y como ves es tan sencillo como esto. Lo único que tienes que hacer para poder conseguir esto es buscar aquí la aplicación Strong. Y una vez hecho esto, dentro de la aplicación te proporcionará qué opciones puedes aplicar para ese tipo de aplicación como hemos visto al principio del vídeo. Vamos con el segundo atajo que te he enseñado que es nuevo recordatorio. De nuevo es muy sencillo ya que la aplicación es nativa, así que lo único que tienes que hacer es buscar en el buscador recordatorio. En el caso de que te lo quieras instalar tal cual, genial. Si quisieras cambiar algún parámetro, quiero que sepas que esto que está en azul es modificable. Pero esto es un poquito más complicado y de nuevo lo veremos en el tutorial de más adelante. El tercer atajo es este de nota y aquí sí que, como ves, hay una palabra en azul un poquito más resaltada porque es donde tú vas a poder modificar adaptado a tus carpetas de notas. Para crearlo de cero, por cierto, tenéis que buscar aquí notas y aquí ya os aparecerá el parámetro que he utilizado yo. Y por último, el más complicado, el desbloqueo de apps Cape. No le he cambiado el nombre. Para empezar, yo lo que he hecho es aplicar un modo de concentración. Lo que quiere decir es que cada vez que yo hago clic en la lunita, en mi atajo, lo que hace es desactivarme el modo no molestar. Lo siguiente es un texto que es modificable. Si tú aquí quieres poner un emoji o cambiar alguna palabra, podrías hacerlo sin problema. Una vez hecho eso, ahora mostraría un aviso, que es el cuadradito que aparece cuando nos dice cuántos minutos hemos marcado. ¿Qué pasa entonces cuando tú defines ese tiempo? Pues que se restauran las aplicaciones, con la aplicación, como bien he dicho, Cape. Ahí veis el icono. ¿Qué aplicaciones? Pues aquí deberíais marcar el grupo de aplicaciones que habéis marcado en Cape. Y luego, una vez pase ese tiempo, ¿qué va a pasar? Pues que se vuelven a restringir las aplicaciones del grupo social y se vuelve a activar el modo no molestar hasta desactivación. Como tampoco quiero que sea un vídeo larguísimo, te voy a enseñar nociones básicas de atajos para que al menos puedas crear tus propios atajos de forma fácil. Así que, para ello, voy a enseñarte primero la interfaz para que entiendas cómo funciona. Ya hemos visto que aquí abajo tenemos los 3 botones de galería, automatización y atajos. Para este vídeo no me voy a centrar en automatizaciones, simplemente vamos a ir al apartado atajos. Una vez aquí vas a poder ver todos tus atajos. Si tiramos hacia atrás la flechita, entraremos en las carpetas que te enseñaba antes donde yo las tengo distribuidas. Para poder crear un atajo vas a ver arriba el botón más. Una vez hecho clic entramos ahora sí en la interfaz para poder crear uno. Lo primero que vemos es que arriba del todo ya nos permite renombrar el atajo e incluso personalizarlo con un icono. Entonces vamos a empezar por ahí. Para poder modificar le damos a la flechita y una vez aquí tenemos estas opciones. Si le decimos renombrar, ahora podemos poner aquí prueba en mi caso. También en la flechita veremos la opción de seleccionar icono. Y en este caso, ojo, ese icono no es el que veremos después en las pantallas de inicio en caso de que quieras ponerlo. Este icono es
para ubicarlo en tu galería de atajos. Entonces aquí yo te recomiendo que el color elijas el que quieras, porque realmente este color solo lo vas a ver tú en tu galería. Entonces vamos a poner el rojo y aquí en símbolos, pues imagínate, vamos a poner este mandito porque no tengo ninguno igual. También en las opciones de la flechita vamos a poder añadirlo en la pantalla de inicio. Vamos a poder personalizar lo que se verá en la pantalla de inicio, es decir, lo que te enseñaba de la lunita o por ejemplo el de nueva idea, el de strong, el de recordatorios. Entonces, para poder hacer eso, ahora podemos o bien eliminar totalmente el nombre y tendríamos como una aplicación sin nombre. Si hacemos clic aquí, donde está el reborde azul, es donde vamos a poder poner el icono que queramos. Seleccionamos foto y aquí yo ya tengo preparado este icono que es el de la lunita. Si queréis iconos para vuestros atajos, recordad que podéis uniros a Hero Hero, donde por ahí voy subiendo todo este tipo de material gráfico para vuestros dispositivos. Así que ya sabéis, el enlace está en la descripción. Una vez hecho eso, ahora cuando le dijamos usar, podemos añadirlo en la pantalla de inicio y de esta forma actuará como un botón. Si una vez ya tenéis este atajo y otro día queréis modificarlo, recordad que lo que modifiquéis no será el que hayáis puesto en la pantalla de inicio. Deberéis borrarlo y volver a repetir estos pasos, porque si no, las modificaciones se quedarán dentro del atajo que tenéis en la galería, por así decirlo, en vuestra aplicación, atajos. Pero esos cambios no afectarán al que hayáis puesto en la pantalla de inicio. Siguiente paso, añadir acción. Aquí es donde vamos a poder decirle al dispositivo qué es lo que quieres que pase. Estas acciones también las encontráis abajo, donde pone buscar apps y acciones. Si deslizáis este panel, vais a poder encontrar literalmente lo mismo que si hacéis clic en añadir acción. Ahora bien, ¿qué tipo de acciones hay? Si deslizamos, veréis que ya hay sugerencias de ciertas acciones según un poquito el uso que le hayáis dado. Las más habituales son abrir app, que es lo típico de ponerle, por ejemplo, un icono personalizado a Instagram. Ahora mismo lo que nos interesa es buscar una acción sencilla, como por ejemplo las que te he enseñado anteriormente que yo tengo en mi iPhone, porque al final este es un tutorial sencillo y práctico. Si por ejemplo lo que quieres es vincularlo con una aplicación de terceros, le daríamos a Apps. Y aquí tienes cuáles están disponibles en el catálogo, lo que hemos visto al principio del vídeo. Por ejemplo, en la aplicación Notas de voz nos permite crear esta serie de acciones. Por ejemplo, si quisiéramos un atajo que fuera literalmente empezar una grabación de voz, deberíamos seleccionar esta. Ahora añadiríamos aquí el nombre de la grabación o si no, seleccionar una variable. Y aquí es ya el nivel de dificultad 2. Y es que al final atajos tenéis que pensar que es una especie de programación y por lo tanto van con variables. Aquí vamos a poder decirle, por ejemplo, la opción que más me gusta, que es preguntar cada vez. Y de esta manera podemos hacer que el dispositivo nos pregunte cada vez que queramos que se inicie ese atajo que quieres que pase. Pero volviendo un poco a las acciones, volvamos otra vez a las categorías y por ejemplo vamos a buscar notas. Dentro de notas podríamos decir, por ejemplo, crear una nueva nota. Y aquí, dentro de cuerpo, no habría que poner nada porque es lo que tendríamos que introducir, pero lo que sí que nos permite, porque como veis está en azul, deberíamos poner aquí qué carpeta, dónde queréis que se guarde. Si por ejemplo lo que queremos hacer es reloj, para poner una alarma cada vez que queráis, lo único que tenemos que hacer es decirle, por ejemplo, añadir alarma. Para las, y donde pone hora, aquí es donde os digo que podemos decirle preguntar cada vez para que nos diga a qué hora quieres configurarla cada vez que le hagas clic. Y luego que se llame y aquí podéis poner el nombre que queráis. Y de nuevo, si ahora mismo no os apetece poner un título, podríais poner preguntar cada vez. Creo que se entiende. Esto sería como lo fácil, pero como veis ahora podemos empezar a añadir variables según si por ejemplo haces clic en una opción pase una cosa, si haces clic en otra opción pase otra. Pero como digo, al ser esto un tutorial sencillo, yo te recomiendo que vayas a la galería, investigues aquellos que te gusten y luego a partir de ahí aprendas cómo se ha creado ese atajo para luego replicarlo tú en caso de que quieras crear tú uno como estamos haciendo ahora mismo. Entonces creo que se entiende la interfaz. Ahora hay una cosa interesante y es la I de información que poca gente habla. Si hacemos clic en la I es donde vamos a poder configurar mejor el atajo. Y es que como veis volvemos a tener la opción de añadir a la pantalla de inicio. Podemos también mostrarlo en el Apple Watch para que funcione en el Apple Watch. También si tienes un Mac aparecen aquí sus opciones y luego dentro de privacidad es donde vamos a poder permitir que el iPhone pues ejecute ese atajo. Una vez creado, como ves, ya aparece en nuestros atajos, en nuestra galería de todos los atajos que vas a ir creando.
Como te decía antes, si haces clic en él, lo que va a hacer es ejecutarse. Y si haces clic en los 3 puntitos, vas a poder editar ese atajo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que te haya gustado, pero sobre todo que te haya servido. Al final, desde que subo vídeos de atajos me habéis preguntado un montón que cómo se hacen, o de dónde saco inspiración, o directamente qué es un atajo. Así que este vídeo espero que te haya servido a entender cómo funciona la aplicación, para qué sirve crear atajos, qué atajos tengo yo y cómo puedes crear tus propios atajos. Al final, con este vídeo lo único que quería era enseñarte que hay formas muy sencillas de crear atajos, a pesar de que sea una aplicación compleja. Al principio puede costar un poco, pero con la práctica vais aprendiendo y podéis llegar a crear atajos increíbles. Sobre todo, que para eso es este vídeo, que os sirvan en vuestros días y tengáis un pequeño conocimiento más a la hora de crear vuestros propios atajos. Me voy a apartar un poquito porque por aquí te voy a dejar otro vídeo por si no lo has visto. Este es donde te enseñé a personalizar completamente el iPhone y te enseñé más al final del vídeo a personalizar tu iPhone con atajos. Así que nada, espero que te hayas suscrito al canal si te ha gustado el vídeo y nos vemos en los siguientes. Un besito. ¡Chao!